Hola, hola, soy Angie y estoy aquí para contarles, como ya vieron en el título, lo que significa que el arte puede ser una herramienta política. A ver, voy a comenzar por el inicio. Evidentemente no tenía planeado ser youtuber. Se ve en mis otros videos, no pienso borrarlos, ahí están. Que son para la escuela y cosas así. Si me ven en TikTok, también se darán cuenta que tampoco tenía como planeado ser TikToker, pero pues ahí andaba. Entonces, hice un hilo de 4 TikToks donde hablo de esto. Pero TikTok es muy pequeño en el sentido del tiempo que te da y yo hablo demasiado. Imagínense ver 20 videos en TikTok de un tema, pues no. Y YouTube pues te da esa amplitud, el poder hablar. Entonces pues bueno, aquí estoy. Hola. Bien, quiero comenzar el tema dando una pequeña introducción de mí y de por qué estoy hablando de esto. Yo siempre he sido una persona muy afín al arte. He intentado muchas cosas que tal vez no se han dado, otras que sí, como violín, como dibujo, guitarra que estoy retomando. Escribo cuentos, cartas, como esta parte de liberarte a través de las letras, poesía, libros que todavía no publico, pero ahí están. También bailo, jazz con tempo, tantito ballet, tomé una que otra clase, salsa y estudio teatro. Estudié 6 años y ahorita estoy en el primer semestre ya de manera profesional, bueno, los pasitos para eso. Y en los últimos años tomándolo en la prepa, o sea, como de segundo a tercero más o menos, me di cuenta de la herramienta tan importante que es el arte para conocerte y poder armar algo con tus problemas. Y en esa búsqueda hacia adentro, en esa introspección, me di cuenta que no solo servía de adentro hacia afuera, sino que era como una bomba, como de afuera hacia arriba y hacia adentro. ¿A qué me refiero? De un problema hacia la sociedad y hacia el individuo. Entonces, por esto se me hacía muy importante hablarles del tema. Quiero aclarar que aquí en política no nos referimos ni de campañas, ni de partidos, ni de elecciones, ni de presidentes, ni de estos temas que son tan necesarios hablar, pero que tal vez este no es el lugar. O sí, pero no este video. Me refiero a político del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y les voy a poner un ejemplo de a qué me refiero. En el feminismo se usa mucho esta frase de lo personal es político, porque a cada una de nosotras nos ha pasado que hemos vivido violencia patriarcal, cada una de distintas formas, de distintos niveles y en distintos complejos, pero eso no significa que ninguna mujer, niña esté exenta. Por ejemplo, a mí, mi hermana, mi mamá, mi vecina lo han vivido, cada una de diferente forma y cada una lo procesa distinto. Eso es lo personal, la manera en lo que procesas lo que vives y cómo lo vives, y lo político es que a todas nos ha pasado, ¿no? No son casos aislados. Lo mismo pasa con los movimientos y lo que ha habido hoy en día que ha sonado demasiado, ¿no? El tema de la negligencia del gobierno, de la violencia clasista que se vive en Latinoamérica y de la violencia en general que se vive en Latinoamérica, que es mucha. Entonces, bueno, teniendo esto como ejemplo, les voy a comentar que yo me he dado cuenta que el arte es causa y es consecuencia o reflejo. Voy a comenzar por el reflejo porque es un poco más sencillo así. En los 80s, ahí como a inicio, más bien, se marca el inicio de la cultura pop con esto, que es la sopa Campbell. Es una pintura, bueno, la pintura de la sopa Campbell, que es literalmente la lata, así repetida. Entonces, esta es la consecuencia de muchas cosas. ¿De qué cosas? De que en la Guerra Fría, pues,
se podría decir en teoría gana este tema del capitalismo, de todo el tema que se venía arrastrando de esta revolución industrial y de procesos económicos que caen al consumismo, de todo el tema posguerra, tal vez, si quieren meterlo un poco, también existe. Y es la consecuencia, es el reflejo y marca un antes y un después de la comunidad consumista extremista en la que hoy en día vivimos. ¿Cuál podría yo siento ser la causa? Bueno, no solo esta no es la única causa, no quiero decir que solo está fuera, pero se ve muy marcada en una portada de la revista Life, que es de las más famosas. Que si buscan revista Life portadas, probablemente les aparece que es una familia, el estereotipo de familia norteamericana perfecta, clase media alta o media, blancos, felices, familia, y aventando platos desechables y así. Y esto es como donde se marca esta cultura que tenemos hoy el día de comprar y desechar. De lo ocupo 5 minutos y lo tiro y yo me deshice de él, pero mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, shalala, van a tener que seguir coexistiendo con esta basura. Entonces, se podría decir que este es el antes. Y de hecho esta fotografía marcó increíble esta tendencia e hizo un cambio de la estructura social que llevábamos cañón. O sea, literalmente toda la estructura se vio en el cambio. Bueno, no solo por esta portada, fue una publicidad masiva en torno al tema. No podemos echarle la culpa solo a esto, ¿no? Evidentemente, pero bueno. Y a esto es a lo que me refiero con que el arte puede ser un detonante o puede ser un reflejo. Entonces, aquí a lo que voy es que, como hemos visto, en Latinoamérica han estado pasando muchas cosas. No han dejado de pasar, esto no es algo nuevo. Si ven en mi historia, normalmente nos hablan de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, del tema de Siria y Palestina y toda esta zona de Tierra Santa, en fin, Europa y bueno, esta parte de África. ¿Por qué? Pues por los intereses económicos que se mueven en el mundo, también en Estados Unidos, pero esto depende un poco más de, pues, de dónde viene el cine que consumimos, ¿no? Pero eso no significa que en Latinoamérica no haya pasado. Ha habido grandes dictaduras, ha habido también grandes genocidios. En Chile, si no mal recuerdo, las personas siguen buscando familiares en el desierto por problemas que hubo en el siglo XX y que pues desaparecieron muchas personas. En México pasó lo de Tlatelolco. Así, podría dar un ejemplo de cada país, un ejemplo por década, por lo menos. Pero pues volviendo a este tema, pues no se ha hablado, no significa que es algo nuevo. Pero pues ahora con el tema de la globalización, de que tenemos el alcance de las redes, si los medios no nos quieren decir algo, nosotros podemos averiguarlo y ahora sabemos que están pasando cosas. Entonces, si lo sabemos, creo que no podemos simplemente ignorarlo. Ya no podemos, simplemente es injusto y es negligente. ¿Por qué injusto? Porque muchas personas, generaciones atrás, cargaron con esos problemas y a nosotros nos toca darles fin. No somos responsables de ello, no, pero deberíamos intentarlo. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se la chutaron bien feo para estar hoy en día en el lugar en el que estamos, que espero que sea un poco mejor que en el que estaban, para que nos quedemos ahí solo viendo como espectadores. Entonces, sabemos lo que pasa, sabemos que hay que hacer algo. Y no estoy diciendo, yo no estoy a favor de que la violencia sea el medio sustentable. O sea, no debería ser así siempre. Pero en este momento y en estas circunstancias sí es una herramienta de háganos caso, o rompemos, o quemamos, o mordemos, o lanzamos, o lo que sea necesario. Porque es lo que nos toca por las circunstancias, porque de otra manera no se ha logrado nada.
Sin embargo, como artistas, como ya he mencionado, tenemos un alto impacto porque el arte tiene un alcance más grande de lo que creemos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la calle del aguante? La canción del aguante de Calle 13, que últimamente es un tema muy popular, no solo la canción, sino hablar de ella por lo que dice y por la censura que se le ha dado. Pero a pesar de esta censura, se hizo y está ahí. Y es un símbolo. Y de hecho hay un TikTok que habla de esto, de cómo esa canción y la censura nos dice cómo está la sociedad, hablando de querer callarnos. Porque el arte se puede volver un símbolo de guerra y de protesta, aunque este no sea su fin, aunque no sea la finalidad de hacerlo. Por ejemplo, en algún momento la canción, y lo retomo porque casi todo el mundo la de conocer, de Bella Ciao, la de La Casa de Papel, fue un himno italiano contra el fascismo, ¿no? La fotografía del Che Guevara también es un ícono socialista, algo que tú lo ves, algo que tú escuchas y sientes. Entonces lo ves en otra persona y no la conoces, pero te vibra aquí y sabes que estás conectado de alguna manera con esa persona. Entonces eso es el impacto del arte en los movimientos sociales. El cómo haces que la gente se mueva aquí adentro para poder ver lo que está pasando acá. Y ahora, no soy de la idea que se tenga que hacer literal, ¿no? O sea, no te pones en una obra de teatro y dices, hey, tu sociedad está mal y tienes que levantarte en armas y hacer algo. O en una canción lo dices literal. El cerebro, hablando artísticamente, funciona con símbolos, no de manera explícita. Por eso estas canciones nos vibran tanto. Porque Canción sin Miedo de Vivir Quintana se volvió un himno feminista. Porque no te está hablando literalmente de los feminicidios, ni te narra cómo descuartizan a las mujeres y cómo encuentran los cuerpos mutilados, pero te habla de ello indirectamente y de la lucha. Lo mismo pasa con el arte en general, ¿no? Si analizamos obras de artes, de espacios temporales, siempre va a haber arte que represente protesta, que represente al pueblo, que represente lucha. Entonces, retomando esto, tenemos que hacer algo con nuestro arte, sea cual sea la rama, sea danza, sea música, ya sea cantada o el instrumento que sea teatro, sea cine, sea lo que sea. Tenemos que intentarlo porque es algo que nos corresponde, porque es algo que no podemos ignorar. Y ahora, si tú como artista también quieres ir y partirte la mandarina en gajos, peleándote con la policía y estando al frente de la batalla, adelante, está padrísimo. No digo que una cosa excluya a la otra, digo que se tiene que trabajar parejo con las dos cosas, porque se necesitan, porque no podemos seguir creyendo que la violencia es lo que debe permanecer, es lo que necesitamos en este momento por, como ya dije antes, el contexto en el que estamos. Pero no es la norma y no tiene que ser la norma y no tenemos que acostumbrarnos a que la violencia es la solución. Es el camino, pero no tiene que ser lo único que exista. No podemos aspirar a que sea lo único que tengamos. Ya no. Entonces, si uno como artista piensa que se puede quedar de brazos cruzados hablando de su arte, no sé qué están haciendo aquí ahora. Porque a final de cuentas ya no estamos para ser blandos. Entonces, pues a final de cuentas era eso lo que quería decir. El arte sí puede ser una herramienta política para el cambio. Les voy a poner un ejemplo también un poquito más sonado para que como que todos puedan entenderlo. Lo que pasó con la película de Curies. Esta película para muchos fue muy incómoda porque no hay alguien que se pare y que te diga moraleja, la hipersexualización infantil está mal y no es culpa de los niños, es culpa de la sociedad por ver
a los niños como un objeto sexual y todo lo que la directora nos quiso decir, que está padrísimo, pero habla de un contexto y es el reflejo. Y como ya les dije, no hay alguien que te lo diga, es algo que la incomodidad que te genera va a hacer que tu cerebro lo procese y no esté explícito. Lo mismo se tiene que hacer con el arte. Tomo esto porque pues es un ejemplo reciente y refleja una problemática que viven las niñas hoy en día, no solo en Europa, sino en casi todo el mundo. Entonces, a lo mejor es hablar un poquito a largo plazo o a lo mejor tiene un impacto más inmediato, pero el arte sí tiene un efecto en cómo vemos el mundo. ¿Y por qué les puse el primer ejemplo de la revista del Life y la sopa Campbell? Porque aquí como autor es donde tomamos la decisión y es a base del análisis de nosotros mismos y de nuestro mundo, de lo que nos rodea, de que si el arte que estamos haciendo es nuestro reflejo, el reflejo de la sociedad en la que vivimos, y solo estamos replicando estos estereotipos, esta violencia y esta época oscura que estamos viviendo, o es un detonante, o estamos diciendo algo y levantando la voz con eso, y eso es lo que nos tenemos que poner a pensar. Y sí, digo, es un hecho contundente que ser activista de cualquier forma en Latinoamérica, no solo en México, yo soy mexicana, es un matadero, es irte a la guerra sin fusil, es lanzarte a una hoguera porque lo viste fácil. Y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Y sí, también es real que el arte no se ve como algo con lo que puedas sustentar tu vida. Pero pues a final de cuentas es por el contexto social también. Me gustaría hablar un poco más profundo adelante de esto, porque el tema de que el arte no sea algo valioso hoy en día, al menos en México, tiene mucho que ver por, número uno, la educación que recibimos, que la mayoría de nosotros recibe una educación pública, si no es que toda su vida, al menos un momento de ella. Y dos, el poder adquisitivo que tenemos, que no solo es culpa de las personas, sino culpa de la estructura económica que tenemos. Pero bueno, es un tema muchísimo más profundo que me gustaría hablar y preparar bien para que se entienda lo que quiero decir más adelante. Pero bueno, dejando eso de lado, regreso a que es un poco complicado porque si no los artistas ya lo estarían haciendo, bueno, en masa, sí, pero también es algo que se puede monetizar. O sea, si esa es como la preocupación y por lo que no se hace, sí, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Tal vez no como algo políticamente correcto, pero sí se puede, número uno. Número dos, la mayoría, al menos de cantantes, no lo está haciendo porque eso representa estar en contra de algo. Y evidentemente la mayoría no quiere tener el problema que tuvo René de Calle 13 con el aguante, que es la censura, que es entre el apoyo y el hate. Y aparte esa canción ni siquiera tiene que ver con lo que está pasando ahorita, con lo de Colombia y pues en México pasó lo del metro. No tiene nada que ver, pero la gente le vibró porque habla de esta parte de todo lo que hemos vivido como latinoamericanos. Entonces, creo que arriesgarse a la censura no es tan mal si con eso podemos lograr algo. Y no es por el tema del ego, de ponerte la medallita de miren, mi canción se volvió un himno, mi poesía se volvió revolución. No es para satisfacernos a nosotros como autores, es porque eso que tú estás haciendo le puede, como ya dije, vibrar aquí a la gente y hacer que digan, sí es cierto, esto está mal y se tiene que hacer algo. O darle fuerza y darle valor y decir, esta canción, esta obra, esta poesía, esta pintura, esta fotografía, este cortometraje me inspiró y yo también me voy a poner la camiseta por esta cuestión. Y tal vez, esto sí puede ser un arma de doble filo, pero yo lo digo principalmente porque creo que la mayoría de personas que estamos intentando vivir del arte creemos en una sociedad
buena. Al menos yo lo pienso así, ¿no? Tenemos esta sensibilidad de pensar en el otro. Quiero creer que todos son así. Espero no equivocarme. Entonces, pues bueno, podría seguir hablando un poco más de esto. Creo que hay muchos temas que están muy relacionados de los que se tendría que hablar para poder decir que concluí. Lo voy a ir haciendo poco a poco en otros videos para tenerlos bien preparados y que no haya confusión. Pero pues básicamente es eso. El arte sí tiene que usarse. Es nuestro deber, es casi nuestra obligación como artistas. Porque si no sería negligente, si no sería no solo apático, estaría mal no hacerlo. Que si tenemos la posibilidad de con nuestro trabajo apoyar para resistir y para buscar el cambio, no hacerlo, no lo sé, no se me hace una opción viable. Eso es todo por el momento. Díganme qué opinan al respecto. Digo, la sección de comentarios está abajo, está abierta para platicar. Siempre puede surgir algo más nutritivo, a lo mejor algo que se me esté yendo o algo que no tome en cuenta. Por el momento esto es todo y me despido. Por cierto, ¿ven cómo no me alcanzaban 4 minutos? ¿Ven? ¿Lo notan? Bueno, eso es todo.